Estimados, bienvenidos al webinar sobre el nuevo reglamento para la comercialización y transporte de minerales para la minería artesanal y de pequeña escala en La Libertad. El día de hoy los expositores son Daniel Palomino, socio senior del área de Minería y Desarrollo Sostenible, Lucila Barja y Luis Guamán, asociados de dicha área también. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Rocío, muchas gracias. Buenas noches, Lucila, buenas noches, Luis. Y un saludo bastante grato a todos los que nos acompañan en este webinar bastante especial respecto a este nuevo reglamento regional para el transporte, comercialización y la actividad de beneficio también que de alguna forma tangencialmente ha sido regulada en este nuevo dispositivo normativo. Me voy a permitir compartir pantalla. A ver, lo que les proponemos en esta noche es abordar de manera bastante general algunos aspectos preocupantes a nuestro criterio y que ameritarían aclaraciones por parte de las autoridades en relación con lo que se ha regulado en este reglamento para regular el traslado, transporte y comercialización de mineral y subproductos dentro del ámbito de la minería a pequeña escala y minería artesanal en la región La Libertad. La agenda que proponemos es bastante sencilla, son 3 puntos únicamente. Primero, comentarles un poco acerca de los antecedentes de la publicación de este decreto regional. Tomar algunas notas generales respecto del reglamento para regular el traslado, transporte y comercialización de mineral y subproductos dentro del ámbito de la MAP en La Libertad, que es el reglamento aprobado por este decreto regional. Revisar los alcances, algunos cuestionamientos por la forma, cuestionamientos por el fondo que vamos a ir levantando conforme vayamos revisando lo regulado en esta norma. Y por último, de forma bastante breve, cuál es nuestro criterio, el impacto regulatorio que esto está causando o que va a causar en los próximos días, y algunas recomendaciones que consideramos pertinentes, habida cuenta de que la norma hoy ya está vigente y estamos transitando en un periodo de adecuación. Para esto voy a dar inicio yo con algunas notas preliminares, luego me sucederá la doctora Lucila Barja y finalmente el doctor Luis Guamán para el desarrollo de los temas de fondo. Bien, antecedentes del reglamento. Esto no es nuevo, señores y señoras. Ya en el año 2015 se publicó esta ordenanza que ustedes están viendo, la ordenanza número 011-2015 del Gobierno Regional de La Libertad, publicada el 27 de noviembre de ese año. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí hay que un poco ubicarnos en el contexto histórico y regulatorio que teníamos respecto de la interdicción de la minería ilegal y el proceso de formalización minera. 2015 es una fecha, es un año en el que nos encontrábamos en el proceso de saneamiento. Recordemos que en el verano del 2012, a través de los 7 decretos legislativos conocidos para interdictar la minería ilegal, crear el proceso de formalización minera, crear el delito de minería ilegal y controlar desde esa época el transporte y la comercialización de maquinarias, equipos, insumos químicos, hidrocarburos y productos mineros, con bastante énfasis en el oro. Todo eso era de alcance general, se aplicaba en todas las regiones del país. Sin embargo, en el 2015 se percibe ya en la región de problemas un poco más agudos vinculados a la extracción del oro, principalmente a la comercialización del mineral aurífero, así como también problemas de contaminación severos por la explotación y comercialización del carbón. Eso es lo que motivó que en el año 2015 se planteara esta iniciativa de contar con un cuerpo normativo propio en La Libertad que complemente la legislación nacional en materia de interdicción y promoción de la minería a pequeña escala en vías de formalización. Sin embargo, pasaron los años, nunca se publicó el reglamento que en aquel entonces se esperaba y llegamos al mes de agosto del 2022, el año pasado, en donde con algunos matices se deroga la ordenanza del 2015 y se adopta este nuevo cuerpo normativo, la ordenanza 011-2023, publicada el 18 de agosto del 2022,
que tiene en su génesis, en su razón de ser, una actualización de lo regulado en el 2015, considerando todas las modificaciones y cambios normativos que había sufrido el proceso de formalización minera desde el 2015 hasta el 2022. Recordemos que entre el 2015 y el 2022 se cambia totalmente el régimen de formalización minera con la entrada en vigencia de los decretos legislativos 1293 y 1336 y múltiples decretos supremos que han venido regulando y prorrogando el proceso de formalización minera que tenemos nosotros actualmente vigente desde el año 2012 y que se supone, con el marco normativo vigente a la fecha, debería culminar el 31 de diciembre del año 2024. Bien, para actualizar ese marco normativo se emite esta ordenanza. Matices más, matices menos, es prácticamente un espejo de lo ya regulado en el 2015, pero actualizado y es la norma de alcance general para la región que tiene como norma de desarrollo el presente decreto regional. Un año después, el 27 de septiembre de 2023, se ha publicado finalmente el decreto regional que aprueba el reglamento que vamos a revisar en esta oportunidad. Alcances generales sobre este reglamento, rápidamente. Tomar en cuenta lo siguiente, la norma ya está vigente. Hay una gran cantidad de cuestionamientos formales, sustantivos, pero al final del día lo que importa aquí es que es una norma que ya se ha incorporado al ordenamiento jurídico y no ha sido expulsada de él. Por tanto, estando vigente, los administrados y todos aquellos que forman parte del universo de sujetos alcanzados por estas disposiciones tendrán que adecuarse y cumplir con dichos lineamientos a efectos de evitar algún tipo de contingencia de naturaleza administrativa, civil y en muchos casos también quizás penales. ¿A quiénes alcanza este reglamento? Alcanza a los mineros formales o informales que transporten, comercialicen minerales en la libertad. Por formales e informales, nosotros creo que todos los presentes tenemos bastante clara la definición entre la minería formal e informal. Formal es aquel minero que tiene su autorización, inicio de actividades y se presenta como tal ante el Perú y el mundo como formal. El informal es aquel que ejecuta la actividad minera sin la autorización de inicio de actividades, pero se encuentra inscrito en el proceso de formalización minera integral, es decir, está dentro del REINFO en situación de vigente y opera en un área no prohibida, por supuesto, ¿no? Entonces, es a ellos a quienes apunta este reglamento en principio. Hay otros actores que podrían también aparecer, y lo vamos a ver en el camino, pero principalmente está dirigido este reglamento a este universo administrativo. Una nota interesante a tomar en cuenta al revisar el reglamento es que es una norma altamente punitiva y expresamente así lo dice. A diferencia de otros dispositivos o cuerpos normativos que establecen obligaciones, sistemas, formas de trabajo y demás obligaciones o títulos habilitantes necesarios de obtener para ejecutar actividades económicas, este reglamento de forma clara, indiscutible, entre sus artículos iniciales, como objetivo específico, establece que está dirigido a sancionar. Y vamos a ver también que casi todo el cuerpo normativo de esta norma bajo comentario está dirigida en ese sentido. Hay sanciones pecuniarias y contingencias de índole administrativa y penal en cada uno de los artículos que vamos a ir revisando. Hay un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de este reglamento para que los administrados regularicen su situación. Está entre comillas el regularicen su situación porque lamentablemente el cuerpo normativo no brinda muchas luces en relación a qué cosa es lo que el distrito tiene que hacer. Hay algunos pasajes del reglamento bastante contradictorios, más allá de los cuestionamientos que vamos a ver por la forma y por el fondo, pero falta claridad respecto de cómo es que los administrados alcanzados por este reglamento van a tener que adecuarse. En principio, uno podría creer que por adecuación
lo primero que se nos viene a la mente es obtener la autorización para el transporte, en el caso de la gente transportista, y para aquel que es el titular del vehículo, inscribir su vehículo en el registro vehicular para transportistas de la MAP, que es la segunda gran novedad de este reglamento. Sin embargo, hay otras obligaciones también que se encuentran en la misma órbita y que no tienen que ver ni con el transportista ni con el comercializador, sino con el titular de actividades mineras extractivas o de beneficio. Obligaciones como, por ejemplo, la de que en todo el complejo minero se practique el encapsulamiento. Hay una disposición que expresamente indica que habrá que encapsular toda el área de actividad minera. No se sabe qué es lo que exactamente se va a encapsular. Probablemente la iniciativa es bastante loable en pro de proteger el medio ambiente. Probablemente ese ha sido el criterio con el que se ha adoptado esta medida, pero en la práctica y al momento de actualizar los instrumentos ambientales y de seguridad de las operaciones y seguridad de la infraestructura, va a ser o bastante oneroso, si no imposible, cumplir con algunas de las nuevas disposiciones como esta que les comento que trae el reglamento. Cuestionamientos de forma. Durante estos días, muchas compañías con las que trabajamos nos han trasladado sus inquietudes en relación con es factible jurídicamente que un gobierno regional regule de esta manera las actividades mineras de comercialización, de beneficio, de extracción o la actividad conexa de transporte del mineral. Eso es posible, pero posible sí, lo es, y pasa todo el tiempo. El problema y la pregunta aquí es si jurídicamente eso es válido o no. Y aquí hemos tenido una gran cantidad de casos muy interesantes que dan cuenta de cómo es que los gobiernos regionales, aun cuando gozan de autonomía política, administrativa y económica, no pueden regular aspectos de forma ilimitada, sino que deben acogerse, deben seguir, deben observar las políticas dictadas por el gobierno central. Y eso de acuerdo con los análisis que ya el Tribunal Constitucional en múltiples casos ha desarrollado a través de la jurisprudencia en materia de acciones de inconstitucionalidad o casos de conflictos de competencia. No es la primera vez que pasa. Hemos tenido casos bastante conocidos. Uno de los más importantes, si es de los que se estudia en todas las facultades de Derecho, es el caso de la hoja de coca, por ejemplo. El caso en el que el gobierno regional del Cusco la declaró como patrimonio cultural regional y estableció múltiples disposiciones para el aprovechamiento económico de la hoja de coca en su jurisdicción. Esto llegó al Tribunal Constitucional a través de un proceso de inconstitucionalidad promovido por la Presidencia de la República y la ordenanza regional fue declarada inconstitucional. Se expulsó del ordenamiento jurídico. Otro caso, pueblos indígenas. También, en alguna oportunidad, el gobierno regional de Loreto, a través de una ordenanza regional, declaró tener competencias para reconocer a los pueblos indígenas en su jurisdicción, qué poblaciones calificaban o no como indígenas, aspectos de que se proceda con las consultas previas de acuerdo con el convenio 169 de la OIT. En aquella oportunidad, nuevamente, el caso llegó al Tribunal Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la República o la presidencia de la República, y el tribunal indicó que las competencias para el reconocimiento de los pueblos indígenas no son ni están dentro del ámbito del gobierno regional, sino que corresponden al gobierno central, en estricto al Ministerio de Cultura. Otro caso interesante que da cuenta de que esto pasa cada cierto tiempo, el caso del certificado popular. En alguna oportunidad el gobierno de Junín reguló en materia minero-ambiental que para que se ejecute actividad minera en la jurisdicción de Junín, las empresas debían obtener un certificado popular emitido por el gobierno regional de Junín. Un certificado que iba a acreditar y va a garantizar que las actividades extractivas se estaban ejecutando de forma adecuada y observando la protección del medio ambiente. Este caso igual llegó al Tribunal Constitucional
y a través de este proceso de inconstitucionalidad se expulsó la norma regional del ordenamiento jurídico. Otro caso, el caso en el que el gobierno regional del Cusco proscribió la solicitud de petitorios mineros en toda la región del Cusco. Estableció que todo Cusco era una área de no admisión de petitorios. Esto fue también discutido ante el Tribunal Constitucional y se llegó a la conclusión que el gobierno regional de Junín carecía de estas competencias porque no estaba procediendo de acuerdo con la política nacional que en materia minera correspondía al Ministerio de Energía y Minas. Y por último, el caso más conocido en el ámbito minero es el caso de Ponga. Ustedes recordarán que cuando estábamos en el año 2011-2012 en pleno conflicto social, el gobierno regional de Cajamarca emitió una ordenanza regional prohibiendo la ejecución del proyecto minero Conga. Este caso llegó también al Tribunal Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Presidencia de la República, y en aquella oportunidad el tribunal, de forma bastante categórica, y este es un criterio que se ha mantenido en el tiempo hasta la fecha, indicó lo siguiente, pero me permito leer aquí. Queda claro hasta ahora que la competencia en el ámbito de minería es compartida entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Sin embargo, estos artículos no presentan una lista específica de cómo se reparten tales responsabilidades normativas. Para ello, debe observarse lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que complementando y desarrollando las disposiciones previas, establece que son funciones específicas de los gobiernos regionales en materia de energía y minas e hidrocarburos a formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía y minas e hidrocarburos de la región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. Ese es el wording clave. Fundamento 23. ¿Cómo se observa? Nuevamente, esto está en el caso Conga. En materia de minería, el ejercicio de las competencias a cargo de los gobiernos regionales debe realizarse conforme a las políticas nacionales elaboradas por el gobierno nacional y de manera compartida. Ello implica la continuación de un mismo proyecto de desarrollo por parte de los gobiernos regionales bajo las premisas generales decididas por el gobierno nacional. Estimados colegas, este último párrafo es el que precisamente generó que en el año 2015, cuando se emitió la ordenanza regional eh, que comenté como antecedente a esta norma que estamos desarrollando esta noche, el Ministerio de Energía y Minas emitiera un informe revisando la validez de esta norma y se remitió todo lo actuado a la Procuraduría para que se proceda con las acciones correspondientes a nivel judicial o constitucional, en aquel caso, contra la ordenanza madre que hoy está derogada y ha sido sustituida por la ordenanza del 2022, cuyo reglamento tenemos hoy vigente. Entonces, en términos formales, hay ciertamente un vicio bastante delicado respecto de cómo así el gobierno regional, a través de la ordenanza del 2022 y hoy con este reglamento, ha establecido nuevas condiciones, nuevos títulos habilitantes y ha, de alguna u otra forma, restringido las actividades mineras, ahí cuando la legislación de alcance nacional no establece restricción, prohibición, limitación alguna, violándose de esa forma, al menos a criterio nuestro, el principio de unidad, que está reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y además inspira la definición de nuestro Estado como unitario y descentralizado. Entonces, hay ciertamente múltiples cuestionamientos de forma que seguramente podrán ser discutidos en las vías judiciales, en las vías también administrativas, a través de las denuncias ante Indecopi por barreras burocráticas. De estos casos hemos tenido también varios. No es secreto que muchas municipalidades y gobiernos regionales regulan, crean certificados, requisitos adicionales no previstos en la legislación nacional
o establece, imponen sanciones no previstas, no tipificadas en la legislación de alcance nacional, y todo eso es discutido en cuanto a la ilegalidad que compete, ¿no? El procedimiento de evaluación de si estamos ante una barrera burocrática ilegal o no. Entonces, llegado a este punto, me voy a permitir cederle el uso de la palabra a la doctora Lucila Barja, quien va a arrancar con algunos de los cuestionamientos de fondo que encontramos en los pasajes que hemos podido revisar de este reglamento. Personalmente, a mí, uno de los que más me llama la atención y me preocupa es cómo se ha resucitado la definición antigua de qué es minería ilegal. Como sabrán, cuando se emite el paquete de normas que prohíben, que interdictan la minería ilegal en el año 2012, se estableció que minería ilegal iba a ser una actividad con múltiples características que generaba que en la práctica cualquier tipo de incumplimiento a las normas sociales, ambientales, técnicas, medioambientales, pudiesen hacernos caer dentro del supuesto de minería ilegal. Ello con el tiempo y advirtiendo los múltiples problemas que se generaron en la industria, hizo que el legislador modifique la definición de minería ilegal, dejándola simplemente en minería ilegal es aquel que ejecuta actividades mineras sin la autorización de inicio de actividad de explotación. Punto. Bueno, hoy con este reglamento se ha resucitado la definición anterior, y ello nos va a traer seguramente múltiples problemas, porque gran parte de las sanciones e infracciones tipificadas en el reglamento aluden a la figura de la minería ilegal, no en los términos del 1100 modificado, sino en los términos del 1100, del decreto legislativo 1100 originario, que es prácticamente un cajón desastre. Lo dejo con Lucila. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Buenas noches con todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy para compartir un poco sobre este análisis que hemos podido realizar sobre este decreto regional, este reglamento que va a incidir bastante en las actividades que actualmente ejecutan nuestros clientes. En efecto, además de los cuestionamientos de forma que desarrolló Daniel, hay cuestionamientos sustantivos, ¿no? En primer lugar, respecto a lo que Daniel también comentaba, en efecto se ha vuelto a revivir el concepto o la definición que se tenía ya desde en el 2012 respecto a lo que se debe entender como minería ilegal. Esta definición fue dada en el 2012, pero posteriormente fue derogada ya en el 2018. Y en efecto es la normativa que se encuentra vigente. No obstante, advertimos que en efecto este reglamento está considerando una definición que ha sido derogada previamente, ¿no? ¿Y ello por qué nos preocupa? Porque evidentemente en el cuadro de tipificación de infracciones que se encuentra como anexo en el decreto regional, se están precisando una serie de infracciones a ser justamente ejecutadas por un minero ilegal. Para ello, evidentemente, es importante saber qué se va a considerar como minería ilegal para los efectos de este reglamento, ¿no? Y sobre ello, la definición que está planteando este reglamento y que dista del actual, como comentaba, precisa que va a ser considerada como minería ilegal aquella actividad que va a ser ejercida usando equipos o maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla PPM o PMA, o también sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, que pueden ser de carácter técnico, social y también medioambiental, y que van a regir estas actividades mineras. Esta definición que habría sido emitida o aprobada por el decreto legislativo 1105 en el año 2012, como comentaba, planteaba o generó un universo de cuestionamientos o posibilidades respecto a la actuación de los gobiernos regionales, ya que no establecían parámetros objetivos ni tampoco se precisaba a qué tipo de normas administrativas se encontraba referida. Por ejemplo, a modo de ejemplo, podríamos considerar que el no presentar o declarar cumplir con alguna declaración ante la administración tributaria podría determinar un incumplimiento a nivel administrativo.
Entonces, en ese caso, estaríamos nosotros considerando nuestra actividad como minería ilegal. Entonces, había una serie de especificaciones que no estaban dadas oportunamente y ello evidentemente generó que esta definición que se utilizaba en el año 2012 se modificara ya en el año 2018 con la dación del decreto legislativo 1451. En ese sentido, este decreto regional estaría ampliando ya el espectro, ¿no? de a quién se va a considerar ahora un minero ilegal, y ello va a tener repercusiones porque estos mineros ilegales o estas actividades que van a realizar y que no están claramente especificadas, van a cometer determinadas infracciones que están bajo los establecidas en el cuadro de tipificación de infracciones que forman parte del anexo 1 de este reglamento. Entonces, esta es una primera preocupación. También nos preocupa, bueno, o advertimos de que la Policía Nacional del Perú va a tener ya un rol protagónico en las intervenciones que va a realizar y va a informar sobre aquellas intervenciones que realice tanto a la GREM, a la Gerencia Regional de Energía y Minas de la Libertad, por determinadas conductas infractoras que pueda advertir, y también al Ministerio Público como a SUNAT, ya sea para la adopción de medidas o acciones penales o civiles, o así como en caso, por ejemplo, determinado administrado no presente las guías debidamente llenadas por mineros informales, no, perdón, por el minero informal, formal o el transportista. Entonces, este va a ser el rol que va a tener ahora la PNP, y ello podría generar escenarios contingentes o también determinadas situaciones ya de índole penal, y debiéndose observar además que esta autoridad va a tener va a tener la posibilidad de evaluar y determinar qué tipo de infracción se estaría configurando según lo establecido en este anexo del reglamento, ¿no? Entonces, se le estaría dando ya una competencia a la PNP para poder evaluar el cumplimiento de esta normativa que es regulatoria, que es minera, ambiental, y en efecto estaría fuera del alcance de sus competencias, ¿no? Entonces, es importante también considerar ello. Lo otro que advertimos es que se está generando un procedimiento de autorización del transportista para que pueda ejecutar esta actividad de transportes de minerales en la libertad. Esta autorización va a tener una vigencia de 2 años e implica que el propietario del vehículo solicite a la GREM la autorización para transportar estos minerales, presentando datos o información o documentos como la tarjeta de propiedad del vehículo, como el DNI, como el RUC, ¿no? Y una carta de compromiso de información semestral. Y esta carta va a contener información sobre el tipo de mineral que va a transportar, y además esta autorización va a tener el carácter, o esta información, perdón, semestral va a tener el carácter de declaración jurada y es de obligatorio cumplimiento. Entonces, no es algo que podrá cumplir con presentar el transportista de manera optativa, sino que tiene que gestionarlo obligatoriamente ante esta autoridad regional. Y para ello, como parte de los documentos o la información que deberá alcanzar, se encuentran las cargas de mineral, el lugar de origen de mineral, el lugar del destino mineral, el RUC de remitente de los minerales que se transporta, y también los datos del destinatario, incluso de los minerales que se van a transportar. Entonces, datos muy importantes. No obstante ello, a pesar de establecerse este compromiso de información semestral que se indica en la norma, no se precisa o no queda claro cuál va a ser la periodicidad de presentación de esta información, ya que por un lado se habla de una información semestral, pero por otro lado se precisa de que esta información debe ser alcanzada dentro de los 7 días siguientes al mes calendario anterior que se realizó el servicio de transporte. Entonces, es algo que también queda pendiente de aclarar por parte de la autoridad regional, ¿no? Y bueno, como comentaba también, no hay claridad sobre aquellos supuestos también en los cuales la autoridad también podrá declarar la caducidad de esta autorización por determinadas causas justificables, ¿no? Esto no está señalado o regulado de manera taxativa, no se precisa este tipo de supuestos y tampoco, y bueno, ahí se advierte que en efecto no podría dejarse sin efecto esta autorización de transportista por razones de conveniencia, y esto debería encontrarse regulado, ¿no? Por lo cual
entendemos que como parte de las disposiciones complementarias que podrá emitir la autoridad regional, es posible que esto también pueda precisarse. Sobre la inscripción del vehículo del registro vehicular de transportistas de minerales de la MAPE, en efecto, se crea un registro vehicular. Este registro vehicular va a contemplar data como la placa del vehículo, como los datos, nombres, apellidos, DNI, RUC del propietario del vehículo, domicilio del propietario también, y el tipo de mineral que se va a transportar. Esta información, advertimos que esta información va a ser altamente sensible, va a ser de acceso público, puede ser solicitada por cualquier tercero que tenga interés en la misma y evidentemente no queda claro lo establecido en esta norma, ya que podría generar contingencias o consecuencias perniciosas por el alcance o de esta información que es tan sensible, ¿no? Información comercial que forma parte de este tipo de operaciones de transporte de mineral y donde podrán encontrar, o un tercero podría encontrar, esta información sobre el tipo de mineral, dónde se va a destinar ese mineral y datos incluso del propietario del vehículo. Además de ello, también respecto a la comercialización de minerales, advertimos que esta normativa ha establecido que quienes pueden realizar la comercialización van a ser solamente aquellas personas que exploten o beneficien minerales, pero no se precisa qué va a pasar con los traders. Evidentemente, los traders son aquellos que no cuentan con una autorización de inicio o reinicio de actividades o el otorgamiento de un título de concesión de beneficio o una autorización de funcionamiento para realizar la actividad de beneficio de minerales. Entonces, no precisa la norma qué va a pasar con ellos, de hecho, no contempla tampoco a estos agentes, y cuando precisa aquella documentación con la que deben cumplir o proporcionar el vendedor, ¿no?, de los minerales, solamente contempla también a la resolución de inicio de actividades mineras o a la acreditación de estar inscrito en el REINFO, en el caso, o para el caso de los mineros informales, ¿no? Además de ello, también hemos podido advertir que este reglamento no indica que el minero informal podrá vender el mineral siempre que se traten de comercializadores registrados, ¿no? Pero no nos precisa a qué registro se refiere, si se refiere al RECPO o solamente va a aplicar para el oro, o no precisa mayores alcances al respecto a este registro. Y en cuanto al transporte, hemos también, algo que hemos podido advertir que nos preocupa de sobremanera, es que es la asunción de responsabilidad solidaria, ¿no?, que van a tener el vendedor, el comprador y el transportista de los minerales. La normativa indica que aquellos que participen de esta operación de transporte van a tener o son solidarios a la hora de afrontar cualquier multa que puede ser consecuencia de cualquier infracción que se encuentre establecida en el anexo 1 de este reglamento. Entonces es muy importante considerar que cualquiera de estos tres agentes podrían asumir la responsabilidad ante alguna infracción. Asimismo, también verificamos que hay una incongruencia respecto a la información que los mineros informales deberán de acreditar, ¿no? Por un lado, se indica que el minero, en la ordenanza, nos indica que el minero informal puede acreditar su inscripción en el REINFO con la visualización de la página web del MINEM o con la impresión de la hoja visada por la GREM, que va a tener una vigencia de 30 días calendario. No obstante, ya en el reglamento se precisa que se deberá adjuntar dentro de los documentos la hoja impresa y sellada por la gerencia regional, ¿no?, y que va a tener una vigencia de 30 días calendario. No obstante, como sabemos, el Registro Integral de Formalización Minera es un registro que es dinámico y evidentemente no esta data que pueda estar consignada en la hoja impresa de la GREM, visada por la GREM, puede no contener información actualizada, ¿no? Por otro lado, bueno, ya para finalizar estos cuestionamientos de fondo respecto al transporte, podemos advertir que los depósitos de tratamiento y almacenamiento de minerales metálicos y no metálicos no deberán estar en zonas urbanas, zonas de expresión urbanas o zonas protegidas. Esta disposición tampoco queda clara. ¿Por qué? Porque
no precisa que, o entenderíamos nosotros que aquellos que tengan ya una autorización para ejecutar este tipo de actividades van a seguir operando, ¿no? Porque han sido otorgados en forma previa a la emisión de estas disposiciones. No obstante, este decreto tampoco lo precisa. Y también resultaría válido objetar por qué la autoridad regional estaría proscribiendo este tipo de actividades en estas zonas. Por otro lado, en cuanto a, también se precisa, y era parte de lo que Daniel comentaba al inicio de la presentación, bueno, es que como medida de seguridad en el transporte y almacenamiento de minerales, se está precisando que todo el área de la actividad minera, ya sea la recepción, procesamiento, almacenamiento y despacho, deberá encontrarse encapsulada, ¿no? Y evidentemente no queda claro si es que a qué se está refiriendo con este encapsulamiento, ¿no? Hablamos de que todo el complejo deberá estar encapsulado, o no, tampoco se precisa qué va a pasar con aquellas plantas que cuentan ya con la aprobación o el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, o si es que se va quizás emitir alguna disposición complementaria que podrá regular qué pasará con este tipo de plantas que van a tener que adecuarse a esta normativa. Entonces, eso también es otra falencia u otro vicio que hemos podido advertir de este reglamento. A continuación, voy a darle el pase al doctor Luis Guamán, quien podrá continuar con las consideraciones de fondo respecto ya a la fiscalización, el procedimiento de fiscalización. Muchas gracias, Lucila. ¿Qué tal con todos? Buenas noches. Como se ha venido desarrollando esta charla, precisamente cuando hablamos ya de la etapa de fiscalización que está recogida en esta ordenanza y este reglamento que hemos podido revisar para esta charla que estamos teniendo en este momento, hemos identificado en conjunto que existe una confusión entre dos etapas muy importantes en el marco de un procedimiento sancionador. Como todos conocemos, el procedimiento sancionador tiene una primera etapa que es la etapa instructiva, ¿no? En la cual se lleva una serie de emisión, como por ejemplo la supervisión, la emisión de un acta, ¿no? Y luego culmina con un informe final de instrucción. Y posteriormente ya pasamos a una etapa ya sancionadora en la que se inicia el procedimiento administrativo sancionador, que también es llevado a cabo por una autoridad, en este caso, que va a tomar una decisión. Esta diferencia bastante clara para nosotros en todos los procedimientos administrativos sancionadores que hemos podido ver en el OEFA, en OCENERMIN, para con esta ordenanza se encuentra expresada de manera bastante confusa. Así, por ejemplo, basta solamente con leer el artículo 17 de esta ordenanza, que confirma lo que justo comentaba Daniel hace unos minutos, que la finalidad de este reglamento, lejos de quizás contribuir, que entendemos es la finalidad intrínseca, cuando uno lee el reglamento, verifica que la finalidad es sancionar, y lo dice de manera específica en el apartado de fiscalización, que se va a verificar las obligaciones con la finalidad de sancionar. Entonces, aquí ya vemos que se desdibuja la finalidad de un proceso instructivo, la finalidad de un proceso de fiscalización, que debe quedarse en el apartado de verificar el cumplimiento de obligaciones, pero no con el objetivo final de solamente sancionar, sino de instruir al administrado que pueda cumplir con determinadas obligaciones que la norma establece. En el marco ya de este también procedimiento de fiscalización, se menciona supuestos como, por ejemplo, que va a participar la Policía Nacional del Perú y también supuestos de uso de la fuerza pública. Además también de poder convocar en este caso a la Fiscalía de Extinción de Dominio. El primer punto que nos gustaría conversar en esta charla acerca de la etapa de fiscalización y que nos ha tomado también por sorpresa es que la ordenanza, como también el reglamento, ambos instrumentos establecen un cuadro de tipificación. Este cuadro de tipificación, que como bien ha señalado también Lucila, menciona en reiteradas oportunidades la denominación de minería ilegal, término que, como ya se ha mencionado, ha sido revivido con la legislación que ya hemos superado, nos genera una confusión en el sentido de que no sabemos cuál va a ser el alcance
del concepto de minería ilegal para la aplicación de la facultad sancionadora que tendría en este caso la Gerencia Regional de Energía y Minas. Y vemos que en ambos dispositivos legales se ha expuesto el anexo de la tipificación y esta tipificación no es congruente. El segundo punto que también vemos ya en este procedimiento es que como resolución final, ¿no? Parte de este procedimiento sancionador puede terminar en una multa, en una suspensión de una autorización que entendemos que es la autorización del transportista, ¿no? Ya que se ha creado este registro para transportistas, y también la revocación de la autorización para el transporte de minerales y consecuentemente, en tanto así lo pueda determinar en el acta de intervención, el decomiso de los materiales y también la retención de los vehículos. Otro supuesto que también añade este reglamento es que ante un caso de una reincidencia por un transportista, por un comercializador, que ya sabemos que tiene responsabilidad aparentemente solidaria y que esta identificación de quién va a responder, el reglamento nos dice que simplemente la multa va a ser doble para aquel que sea residente en la comisión de una infracción. Y acá está justo lo que también les comentaba, que el reglamento señala de manera expresa que el procedimiento administrativo sancionador va a iniciar con la sola acta de intervención. O en todo caso, porque es disyuntivo, con la resolución del inicio de paz. Todos hemos visto en los procedimientos sancionadores que se inicia con una resolución de inicio de procedimiento sancionador, pero en este caso se va a retrotraer todas las etapas y basta con la notificación del acta de la primera intervención, ¿no? Esto, como podemos ver, ya vulnera una serie de derechos de los administrados, en el sentido de que se está saltando una etapa muy importante que el derecho administrativo ha contemplado para que se pueda ejercer el derecho a la defensa. Asimismo, también estas ambas formas de poder iniciar el procedimiento sancionador, según establece el reglamento, van a ser inimpugnables. Y aquí se vulnera también los principios a la contradicción, el derecho a poder impugnar, a poder recurrir un acto administrativo, ya que el simple hecho de ser notificado con un acta de intervención ya genera de por sí el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. La notificación para este caso, según establece también el reglamento, va a ocurrir con la entrega de esta acta de intervención a la persona que es intervenida, sea con el acompañamiento también de, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, la Gerencia Regional de Energía y Minas. Y también hay una confusión bastante clara cuando se habla respecto de transportista, dueño del vehículo y conductor. El reglamento, al momento de establecer quién va a ser notificado o a quién se entiende por correctamente notificado con el inicio de procedimientos administrativos sancionador, menciona en un mismo párrafo, y se puede verificar en el artículo 19, 20 y siguientes ya de este reglamento, al conductor y al transportista como si fueran una misma persona. Y esto genera, como hemos venido repitiendo, bastante confusión para los administrados y debe ser objeto de una aclaración. Otro apartado que también estamos viendo es que la notificación de inicio de paz se va a dar en el domicilio del remitente, del destinatario y del transportista. Es decir, a toda la cadena de los agentes que participan en esta operación comercial de compra de minerales, de transporte, también de minerales. Y esto genera la confusión que, tomando en cuenta que solo tiene 5 días para poder presentar descargos y que todos son responsables, solidarios frente a la infracción que puede imputar en este caso la autoridad administrativa, en 5 días tendrán que ponerse de acuerdo el remitente, que entendemos se refiere, en este caso la ordenanza municipal, se refiere a el productor o quien explota los minerales, el destinatario, que entendemos es quien adquiere los minerales, y el transportista, sobre quién va a responder esta imputación de cargos. Así también, ya en el supuesto de que identifique, por ejemplo, según establece el gobierno regional, la necesidad de convocar a la Fiscalía de Extinción de Dominio para iniciar el procedimiento que todos conocemos, que es el decomiso y también de los bienes que puedan ser incautados. Concluida esta fase ya de instrucción, no tenemos la emisión de un informe final de instrucción.
que precisamente es el acto administrativo que permite al administrado conocer si producto de la etapa de instrucción, esto va a generar el inicio de un sancionador o en su defecto no va a ser así. Simplemente en este caso nos saltamos esta emisión de este informe y una vez más se está claramente vulnerando los derechos de los administrados a poder recurrir y a poder defenderse en un procedimiento sancionador. El PAS concluye con el pago voluntario de la multa antes de la emisión de la reducción de sanción. Aquí la pregunta cae de cajón. ¿Cómo es que el administrado va a saber si va a asumir la responsabilidad si no cuenta con un informe final de instrucción? Así también esta ordenanza establece, por ejemplo, que si se paga dentro de los 5 días se va a adquirir un descuento de hasta el 90% de la multa y 50% si que se paga dentro de los 15 días hábiles de notificada esta resolución de sanción. Ya en el apartado de lo que tiene que ver con el decomiso, con la retención y el abandono, se puede dar de manera inmediata, ¿no?, el comiso de los bienes con la notificación del acta. Es decir, en el momento que se lleva a cabo esta intervención, puede llevar consigo también el decomiso de los bienes que se van a almacenar en un almacén generado y habilitado por el gobierno regional y que se van a registrar estos bienes, estos minerales que han sido decomisados en este registro especial. En el caso, por ejemplo, de que el administrado cumpla con pagar la multa que se puede imponer, un pago voluntario y asumir la responsabilidad, el reglamento establece que se va a generar esta devolución de los bienes en un plazo máximo de 72 horas. ¿Qué pasa si es que habiéndose notificado ya esta resolución, este pronunciamiento para que se pueda recoger los bienes y si es que el administrado simplemente no va, estos bienes caen en una situación de abandono y pasan ya a titularidad del gobierno regional? Así también hablamos aquí del registro de vehículos retenidos que va a implementar esta ordenanza regional, que se va a señalar, por ejemplo, con una copia del acta de la intervención, una copia de las personas del acta en la que se desarrolle, que las personas que han participado también de esa intervención, la placa de la unidad que ha sido intervenida, y también el nombre, el DNI de la persona, en este caso conductor, propietario o transportista, según lo establece así esta ordenanza, del vehículo. Y como les mencionaba, en el caso también, el pago voluntario sería esto devuelto en el plazo de 72 horas. Y finalmente, si es que no se lleva a recoger esto en un plazo de 45 días, los bienes caen en situación de abandono y pasan a titularidad del gobierno regional. Hasta aquí, como hemos podido revisar, existen varios puntos de esta ordenanza que requieren de una aclaración por parte del gobierno regional. Sin embargo, esta ordenanza ya está vigente en este momento y ya rige y por ende genera obligaciones a los administrados y genera que todos los agentes del sector minero puedan iniciar acciones para evitar las contingencias que se vengan más adelante. Eso es todo con respecto a mí. Continúa en este apartado de impacto regulatorio, Daniel. Adelante, Daniel. Gracias, Luis. Gracias, Lucila. Como pueden haber revisado, conforme tanto Lucila como Luis han comentado, hay muchos aspectos todavía por esclarecerse en este reglamento. Lamentablemente, tampoco es que se cuenten con los instrumentos en la propia norma, en la sección de definiciones. Yo los invito a revisar, por ejemplo, qué se entiende por subproducto, cómo es que se ha definido el término subproducto minero. Y es bastante anecdótico el texto que se usa porque en la definición de subproducto, por ejemplo, se indica que un subproducto es el resultado de lo extraído conjuntamente con los minerales del contrato de concesión minera y que además el subproducto podría ser cemento, como si aparejado al mineral que se extrae de la tierra uno pudiese encontrar cemento, cuando sabemos que el cemento es un producto industrial, ¿no? Que proviene sí de la caliza, pero tiene otros aditivos y un proceso de manufactura adicional. Entonces, tenemos así una serie de definiciones que no nos ayudan a establecer debidamente cómo es que los administrados van a tener que adecuar sus operaciones a este tipo de obligaciones que se están regulando a través de este cuerpo normativo.
Y aquí tenemos algunos puntos que consideraríamos son clave para poder prepararnos nuevamente. La norma está vigente. Puede ser muy cuestionable en términos formales para revisar si es que el gobierno regional tenía o no tenía competencias para regular lo que está regulando, o si por las obligaciones y disposiciones que están contenidas en este cuerpo normativo encontramos defectos de fondo porque son normas de cumplimiento muy irrazonables o desproporcionales. Se puede discutir horas. Lo cierto es que la norma está vigente y con las competencias que tiene el gobierno regional, legalmente o de facto, va a hacerla cumplir. Entonces, sí va a ser necesario que aquellos que se encuentran dentro del espectro de aplicación de esta norma, con carácter de urgencia, revisen si es que sus colaboradores se encuentran debidamente capacitados para hacer frente a situaciones de crisis, básicamente a las intervenciones. Ya hemos visto, como lo dijo Lucila y Luis, que la Policía Nacional del Perú va a tener un rol bastante protagónico. Esto no ha sido así, no es nuevo tampoco. Desde el año 2012, la Policía Nacional del Perú, la SUNAT, OSINERMIN, el gobierno regional y hasta el ejército han tenido competencias claras desde los decretos legislativos 1103 y 1107 para asistir a las autoridades regionales en la lucha contra la minería ilegal. Pero todo ha estado siempre nuevamente articulado en el ámbito del gobierno central y a través de sus disposiciones y planificaciones. En este caso, lo más probable que ocurra es que el gobierno regional sea asistido por la Policía Nacional del Perú para operativos específicos y es necesario que los colaboradores de las compañías, transportistas, productores, plantas de procesamiento de minerales, así como los adquirentes de minerales, tengan el set de recursos y derechos a la mano para hacer frente a este tipo de intervenciones y puedan superar exitosamente este tipo de eventos. Dos, es clave también verificar si las actividades mineras que nuestras compañías están ejecutando realmente se alinean a este nuevo concepto de minería ilegal. Nuevamente, hoy por hoy, una compañía que tiene la autorización de inicio de actividad de explotación es una compañía minera formal, punto, es legal, no hay nada que discutir, porque si tiene la autorización de inicio de actividades, supone que la autoridad minera ha validado que reúne los requisitos suficientes y se encuentra operando en una zona no prohibida. Ergo, se le otorga la autorización. Eso es todo lo que hay que verificar. Pero con la definición que se está recogiendo para efectos de este reglamento de carácter altamente punitivo, cualquier cosa, cualquier incumplimiento de carácter social, técnico, ambiental, medioambiental, o el solo hecho de que el titular de la actividad minera utilice maquinarias o equipos que no son propios, no son los adecuados para las dimensiones de la producción minera en su estrato de pequeño productor minero, minero artesanal, podría ser que esa compañía o ese minero pueda ser calificado de minero ilegal bajo esta definición bastante amplia que está siendo, como les decíamos al inicio, revivida por este reglamento. Por tanto, es clave saber si es que hoy por hoy los titulares de las actividades mineras, sean extractivas o de beneficio, se encuentran no solamente con la autorización de inicio de actividades vigente, sino que no estamos en riesgos en cuanto al cumplimiento de aquellos otros aspectos que se encuentran en la definición de minería ilegal. Nuevamente, normas técnicas, medioambientales, sociales. ¿Cuáles son estas? No se sabe. Justamente por ello, en el año 2018 se derogó esa definición, pero hoy por hoy está en el ordenamiento jurídico, está en la libertad y no se tiene claridad respecto de a qué se refiere o cómo así se va a verificar si el administrado se encuentra dentro del ámbito de la minería ilegal o no. Tercero, va a ser importante también que las compañías que ejecutan actividades extractivas, de beneficio y de transporte, por supuesto, identifiquen estas nuevas obligaciones que trae consigo el reglamento que está vigente, nuevamente. Cuestionable y todo, pero está vigente.
Son obligaciones principalmente vinculadas a la obtención de la autorización del transporte para el transportista, ¿no? Con quien yo contrato, o si yo como compañía soy el que ejecuta de forma integrada toda la actividad y transporto mis minerales desde La Libertad hasta algún otro punto del país, tengo que tener esa autorización y renovarla cada 2 años y cuidar que no me la caduquen por alguna causa justificable que alegue la autoridad regional. En ese sentido, va a ser sumamente útil que los instrumentos de gestión de cumplimiento normativo, como las matrices legales, puedan incluir estas nuevas disposiciones, ¿no? La autorización básicamente y la segunda obligación estelar en este reglamento, que es la inscripción del vehículo en el registro vehicular de transportistas de productos mineros para la MAPE. 4. Modificación de los contratos de comercialización y de transporte. Como pueden ver, con todos estos cambios y habiendo ya tantos riesgos y considerando que la autoridad regional a través de este reglamento está polémicamente creando responsabilidad solidaria para con el adquirente, vendedor, transportista, no sabemos cómo está el acopiador, lo han puesto en las definiciones, pero no se encuentra mayor disposición respecto a los acopiadores. Entendemos que siguen operando, no hay problema en ello, pero la asunción de riesgos va a cambiar. Los supuestos para responder frente a las contingencias que se puedan tener para con la Policía Nacional del Perú o las multas que pueda imponer la autoridad regional por cualquiera de los incumplimientos que se encuentran tipificados en el reglamento y en la propia ordenanza, y ambos cuadros no conversan entre sí, como lo ha comentado Lucila y Luis también, los invito a revisarlos, y que revisen también el decreto regional originario que está en la página web, también no conversa con estos otros dos cuadros de tipificación, va a generar que tengamos que reforzar nuestros contratos para salvaguardar, para defender los intereses nuestros, en el caso de que surja alguna contingencia, algún evento no deseado que termine en alguna fuente de disputa en relación a quién asume la multa que está imponiendo la autoridad o quién va a hacerse cargo de los gastos, los costos vinculados a la retención de los vehículos o el decomiso de los productos mineros. ¿Qué va a pasar en esos casos? 5. Otra medida importante a tomarse en cuenta ya de cara a este periodo de adecuación va a ser la obtención de la autorización de transporte para quienes transportan, como decía anteriormente, y la inscripción de los vehículos en el nuevo registro vehicular de transportistas de minerales para la minería artesanal y de pequeña escala. Punto 6, clave revisar los legajos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, una infracción, la más humilde que está en el reglamento es no llenar adecuadamente las guías de revisión. Algo que ya es sancionado en el ámbito tributario y que además tiene consecuencias con efectos tributarios, porque una guía mal llenada, un remitente, transportista, lo que nos va a generar es una contingencia con SUNAT. Probablemente SUNAT dude respecto de la fehaciencia de esta operación y no nos permita deducir el costo gasto. Entonces, ahora, además, en La Libertad, llenar mal una guía o tener inconsistencias, incongruencias en las guías de revisión, remitente transportista, son infracciones. Infracciones que, amén del reglamento que estamos comentando, son sanciones eventuales que tendrán que ser asumidas de forma solidaria por el comprador, vendedor y transportista. Ahora, pongámonos a pensar, estamos concibiendo el reglamento como que estas operaciones ocurren solamente en La Libertad, cuando en el mercado tenemos operadores que transitan por La Libertad o extraen el producto minero de determinado punto de acopio o de determinado minero y lo trasladan fuera de la región de La Libertad. Y no necesariamente con una compraventa ya cerrada, porque la compraventa podría ser que se materialice ahí cuando el mineral recién pasa los controles de calidad en la planta de beneficio. Imaginémonos que esté en Nazca. En ese caso, ¿quién va a responder? ¿Dónde se hizo la venta? ¿Cómo asumiría responsabilidad solidaria o cómo me preparo para un sancionador en donde me están notificando y tengo 5 días para responder? Y el mineral quizás ni siquiera ha pasado por los controles de calidad, por tanto no puedo cerrar la venta. Pero en los registros
como tengo que reportar a dónde voy y a dónde llego, va a aparecer el nombre de mi empresa. Entonces, nuevamente, hay una gran cantidad de dudas en relación a cómo es que se va a aplicar este reglamento, lo cual genera que por precaución todas aquellas empresas que trasladen minerales de un punto a otro se aseguren de contar en el transporte con los legajos completos, que se tenga a la mano los documentos generales de transporte, las guías de remisión sin incongruencias, sin inconsistencias, la autorización de inicio de actividades, en caso de que hablemos de mineros a pequeña escala formales, y si hablamos de informales, la inscripción vigente en el REINFO. Adicionalmente, solicitar de pronto el documento físico visado por la autoridad regional, lo cual también es contraproducente porque, como todos los que estamos en esta sala sabemos, el REINFO cambia hora tras hora. Quien hoy está en el REINFO como vigente, mañana puede estar como suspendido. No lo sabemos. Y si la autoridad regional nos va a emitir una autorización o un documento o una impresión del REINFO con su visado a 30 días de vigencia, podría ser el caso que la gente, los agentes económicos, los operadores en la cadena de valor de la minería de pequeña escala, adquiera productos mineros con orígenes en unidades mineras con REINFO suspendido, fiándose del visado de la autoridad regional que está a 30 días. Quizás en el día 29 el REINFO cambió. Eso no depende del gobierno regional, depende de la Dirección General de Formalización Minera del MINER. Entonces, va a ser clave mayor control en los legajos al momento de transportar los minerales. 7. Tramitación de aclaraciones urgentes. O sea, aquí también hay otro asunto bastante delicado. ¿Qué va a pasar con los traders, con los acopiadores? La normativa que tenemos al frente y que estamos comentando se enfoca en el productor minero, en el transportista y eventualmente en la planta. Pero, ¿qué pasa con los acopiadores? Además de la definición que escuetamente está recogida en el reglamento, no se tiene claridad acerca de ¿con quién puedo comercializar? ¿Quién está autorizado a acopiar? Lo único que dice el reglamento es, el minero informal podrá venderle a un comercializador registrado. La pregunta es, ¿registrado dónde? Porque el único registro de comercializadores que conocemos es el REPCO, que es para oro. Pero en la cadena de valor de la minería a pequeña escala, en La Libertad, no solamente se comercializa oro, también no metálicos, que es un ámbito alcanzado por este reglamento. ¿Qué hacemos con el carbón? ¿O qué hacemos con otros minerales? No tenemos ahí respuesta. ¿A qué registro se refiere el reglamento? Porque, nuevamente, registros mineros de comercialización tenemos el REPCO y tampoco a nivel nacional no estar inscrito en el REPCO es sanción. De acuerdo con el reglamento que estamos comentando, no estar en el REPCO es sanción, es una infracción. Es más, estar como suspendido en el REINFO es sanción. Es una infracción pasible de sanción. Entonces, es importante que se tramite una aclaración urgente respecto de cómo vamos a identificar a los agentes de comercialización habilitados para que mañana más tarde la autoridad administrativa regional o la Policía Nacional del Perú no intervenga y nos expongamos a retenciones de vehículos y decomiso de minerales. Igual es el caso de los operadores mineros. Alguien que por favor de pronto nos comente cómo es que el complejo minero, el área de la actividad minera va a ser encapsulada. Hoy por hoy hay proyectos de exploración, de explotación, de beneficio en la región de Libertad, en pequeña, mediana, gran escala. ¿Qué va a pasar en esos casos? ¿Cuáles van a ser los criterios términos, los criterios técnicos o los TDR que van a determinar de qué manera encapsular los proyectos nuevos? Y cómo esto va a conciliarse con la legislación de alcance nacional que no contempla esta limitación. Nuevamente, tenemos ahí un problema de forma bastante delicada. Actualización de los datos para efectos de notificación. También, como comentaba Luis en su presentación, hay una confusión tremenda en relación a los agentes que intervienen en el traslado. El reglamento parece estar enfocado en el transportista y se define al transportista como la empresa que presta el servicio de transporte. Ok, pero al momento de entrar al análisis del procedimiento administrativo sancionador, se habla del transportista,
del dueño del vehículo y del conductor, como si los tres formasen parte del agente transportista, cuando estos tres personajes pueden ser personas naturales diferentes. ¿Por qué el domicilio del conductor va a tener que ser el domicilio que se va a presumir corresponde al transportista? Máxime si tenemos solamente 5 días para reaccionar luego de un acta de intervención del vehículo por incumplimiento, imaginémonos de llenar adecuadamente las vías de revisión o no contar con la impresión de la visualización de la página del MINEM con el REIFO visado por el gobierno regional. O sea, son situaciones, uno podría creer, si extremas, difícilmente podría ocurrir, pero si ocurre, ¿cómo se van a resolver? Y otro asunto bastante delicado es el tema de la data. Como comentaba Lucila, la inscripción en este nuevo registro que seguramente se habilitará en la autoridad regional para las autorizaciones de transportistas supone que los transportistas declaren, no se sabe si semestralmente o mensualmente, la redacción de la norma parece ser que está más orientada a que se reporte mensualmente, como el estamín en minería, establece que va a tener que darse información bastante delicada para el negocio minero. Es decir, ¿qué vehículos son los que voy a utilizar para el transporte de qué mineral, de qué punto a qué punto, quién es mi proveedor, hacia dónde voy y dónde vivo yo como persona natural? O sea, ya no solamente es información industrial, información comercial sensible, es como tener mi cartera de clientes, yo no la puedo compartir. Igual en el negocio de la comercialización de minerales y sobre todo del oro. Yo no voy a compartir con el público cuál es mi cartera de proveedores mineros estratégicos, porque hay competencia. Y toda esa data va a pasar a la autoridad regional. Y lo que es más preocupante es que en el caso de los registros o del registro vehicular, la norma expresamente indica que este es un registro público y que cualquier portal puede solicitar información, solamente invocando un interés legítimo, directo, pero todos sabemos que ese tipo de interés actual, legítimo y personal se acredita ante la autoridad tiene que responder. Y si hay algún evento no deseado de filtración de información, con lo complicado que a nivel de seguridad ciudadana se encuentra el país entero, son preocupaciones que esperamos nosotros puedan ser levantadas en los próximos días o semanas, amén también de las medidas que seguramente muchas empresas van a comenzar a adoptar, no solamente en materia de actualización de su mining compliance, sino también a nivel, nuevamente, como indicado al inicio, del Ministerio de Energía y Minas como rector, del INDECUPI como encargado de la eliminación de barreras burocráticas y, por supuesto, también ante el Poder Judicial. Para eso tenemos garantías constitucionales como la acción popular, por ejemplo. Entonces, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Ha sido bastante grato trasladarles esta información. Creo que estamos un poquito excedidos de tiempo, pero me parece que ameritaba revisar estos principales puntos que generan bastante preocupación a todos los que estamos involucrados en el negocio minero. Para cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de consulta en relación con los aspectos particulares de cada uno de los agentes que se encuentran contenidos en los alcances de esta norma, pueden contactarnos directamente. Este es el equipo de minería. Y adicionalmente, recordar siempre que el Estudio Muñiz tiene una oficina bastante potente que es nuestra sede en Trujillo, así es que para cualquier tipo de asistencia inmediata en las acciones de interdicción, de intervención, que además inician los procedimientos sancionadores con esta norma, contamos con ese valor estratégico dentro de nuestra estructura organizacional. Entonces, esto es lo que queríamos compartir, les agradecemos por el tiempo y para cualquier comunicación quedamos a disposición. Muchas gracias.